Didáctica del pensamiento algebraico, asignación número 2. Este trabajo es presentado por Catalina Isabel Beleño Beltrán y Lorena Quintero Guerrero. Maestría en Didáctica de las Matemáticas, Universidad. Vamos a mostrar a continuación de máximos y mínimos. Una compañía de metalmecánica manda a construir un software para calcular aplicaciones como la de cómo cortar un pedazo rectangular de lámina metálica que mide 5 centímetros de ancho y 8 centímetros de largo, cortando cuadrados congruentes en las esquinas para doblar la pieza metálica resultante y después soldarla para así formar una caja sin tapa. El problema es, ¿cómo le indicaría usted al programa la tarea a realizar para obtener una caja de máximo volumen posible? Vamos a iniciar con el modelo ideal. El modelo ideal, primero que todo, habla de identificación del problema. En esta parte vamos a iniciar por dibujar la situación teniendo en cuenta la información que nos da el problema. El problema consiste más que todo en encontrar una expresión matemática de la que se pueda deducir el tamaño en que deben cortarse los cuadros para que el programa pueda encontrar el volumen máximo de tal modo que se aproveche la mayor cantidad de material posible. En este caso aquí vemos la lámina. En definición del problema y representación del problema, ya tenemos que el largo son 8 centímetros, el alto son 5, entonces el volumen de la caja va a ser largo por ancho por alto. Entonces ahí esto nos permitiría llegar a una expresión que permita al software ser programado para hallar el máximo volumen. En exploración de posibles estrategias, aquí vamos a mirar que si uno se pone a realizar los cortes de manera empírica no va a tener información para programar. Entonces nos vamos a la parte analítica, en donde vamos a hallar el volumen. Entonces en este caso el largo 8 centímetros, quitando los cortes me va a dar 8 menos 2, el ancho 5 centímetros, retirando los cortes me va a dar 5 menos 2x y el alto, en este caso x. Realizando esa operación voy a obtener esta expresión a la cual sumando los términos semejantes me va a dar 4x al cubo menos 26x al cuadrado más 40.
Siguiendo con la actuación fundada en las estrategias, vamos a realizar el procedimiento. Aquí tengo el volumen, le voy a hallar la primera derivada, la cual va a ser igual a 2x al cuadrado menos 52x más 40. A esta primera derivada le vamos a hallar la segunda derivada, la cual me va a dar 24x menos 52. Entonces, para encontrar los puntos críticos, primero que todo, los números donde la primera derivada es igual a 0. Como tengo que la primera derivada es una ecuación cuadrática, aplico la fórmula general. En este caso, menos b más o menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Aquí tengo el valor de b, que es menos 52, el valor de b al cuadrado, que es menos 52, menos 4a, en este caso es 12, y sé que es 40, sobre 2a, que es 2 por 12. Aplicando la fórmula general, resuelvo la resta, aplico la raíz cuadrada, entonces obtengo 52 más o menos 28 sobre 24. Obtengo dos respuestas, la una con la suma, la otra con la resta. La que me da con la suma es 3.33 y la que me da con la resta es 1. Entonces, viendo aquí la primera derivada, la fórmula igual a 0, ya sé que la primera respuesta es 3.33 y la segunda respuesta es 1. Verifico eso con una de las expresiones que tengo, en este caso el ancho, que es 5 menos 2x, y yo reemplazo por la x por 3.33, voy a obtener un absurdo. Entonces, en este caso, si reemplazo por 1, 5 menos 2 por 1 igual a 3. Este término es válido. Entonces, teniendo en cuenta la segunda derivada, hago el reemplazo donde va x por el 1. Entonces, la segunda derivada del volumen, entonces va 24 por 1 menos 52. Realizo esa operación, me va a dar menos 28. Como menos 28 es menor que 0, existe un máximo en x igual a 1. Entonces, el máximo volumen es, coloco la fórmula de volumen, entonces 8 menos 2 por 1, 5 menos 2 por 1 por 1. Entonces la primera expresión me va a dar 6, la segunda 3 y la última 1. Si realizo toda esa multiplicación, el máximo volumen es 18 centímetros cúbicos. En logros de observación y evaluación de los efectos de nuestras actividades, eso lo podemos hacer verificando con GeoGebra. Ahora vamos a aplicar el modelo de Polia. Para el modelo de Polia tenemos el siguiente problema: de máximos y mínimos, hallar las dimensiones del rectángulo de área máxima que puede inscribirse en un círculo de radio A. Vamos a iniciar esta parte por comprender el problema. Aquí tenemos el círculo, el rectángulo que está dentro del círculo, que tiene dimensiones X y Z, que van a ser los lados del rectángulo. Aquí tenemos el radio, que va de C hasta P. Entonces el área va a ser igual a X por Z. Concebir un plan. Se requiere expresar la fórmula de área en función de una sola variable. Para ello se debe tener en cuenta el radio A del círculo, la distancia de P hasta C, que es A, así que el teorema de Pitágoras me permitiría obtener una expresión con respecto a una sola variable. Después, por el criterio de la primera derivada, hallar los números críticos y de este modo hallar el área máxima. Ejecutar el plan. Para ejecutar el plan ya yo tengo que el área es igual a X por Z. Teniendo en cuenta el radio, saco el triángulo rectángulo de radio A. Entonces voy a considerar que este lado, como es la mitad del rectángulo, del ancho del rectángulo, es Z sobre 2, y este como viene siendo la mitad,
del largo del rectángulo, que es x sobre 2. Aplico el teorema de Pitágoras, como se ve aquí. Hallo los cuadrados, eso me da x al cuadrado sobre 4, z al cuadrado sobre 4 igual a al cuadrado. Entonces, como son homogéneos, eso me va a permitir obtener esta expresión sobre 4 igual a al cuadrado. El 4 está dividiendo, sube a multiplicar a. Entonces, x al cuadrado más z al cuadrado es igual a 4 por a al cuadrado. Ya teniendo esta expresión, voy a despejar z. X cuadrado está positivo, pasa a negativo. Como z está al cuadrado, hallo la raíz cuadrada y la puedo dejar expresada a la 1 medio. Aquí tengo que el área, como es igual a x por z, reemplazo, la x queda igual y z, reemplazo el valor que obtuve en z, que es 4 al cuadrado menos x al cuadrado elevado a la 1 medio. Ejecuto el plan. Sigo en ejecución del plan. Aquí puedo mirar la inecuación. Verifico los signos de inecuación. Como se puede ver aquí, este es un máximo. Esta función está definida y es continua para todo x de 0 hasta 2a, porque siempre me tiene que dar un valor positivo. Por tanto, sean los números críticos derivando a. Aquí tengo la expresión que hallamos para el área en función de x. Se le va a aplicar la primera derivada. En este caso se aplica la derivada de un producto. Y teniendo en cuenta los signos, se multiplica x por x. Me da x al cuadrado. Se simplifica el 2 con 1 medio. La expresión está elevada a la menos 1 medio, pasa como denominador y esta expresión queda igual acá. Entonces ahora, haciendo esa suma, resuelvo y eso me va a dar 4 al cuadrado menos 2x al cuadrado sobre 4 al cuadrado menos x al cuadrado elevado a la 1 medio. Entonces, para que esto, la derivada sea igual a 0, ¿cierto? Aquí tenemos 4 al cuadrado menos 2x al cuadrado igual a 0. Se despeja, en este caso, x, que va a ser igual a 2 elevado a la 1 medio por a. Seguimos con la ejecución del plan. Entonces aquí tenemos el valor máximo del área con respecto a x es el mayor de los números, de a reemplazando por 0, de área reemplazando x por 2a y de área reemplazando a x por 2 elevada a la 1 medio de a. Entonces tenemos la expresión de área. Para encontrar su máximo encontramos que, entonces, cuando se reemplaza por 0 me va a dar 0, cuando se reemplaza por 2a también me va a dar 0. Entonces tengo la expresión de z, que es igual a 4 al cuadrado menos x al cuadrado elevado a la 1 medio. Entonces el máximo ocurre cuando x es igual a a por 2 elevado a la 1 medio. Según la relación, aquí se hace el reemplazo y me va a dar efectivamente a por 2 elevado a la 1 medio, de lo cual se obtiene que el rectángulo escrito de área máxima es un cuadrado, ya que x igual a z. Entonces aquí se tienen las dimensiones, cada uno tiene el mismo valor.